Bienvenidos al curso de Deontología Jurídica. En esta oportunidad vamos a tratar el tema ética, transparencia y corrupción, teniendo como fuente un trabajo del doctor Marco Antonio Cabrera Vázquez, profesor de San Marcos. En este tema sobre ética, transparencia y corrupción, un tema importante porque transversalmente toca lo que corresponde a los deberes que tenemos los abogados con relación a la deontología jurídica. Y para esto, un primer problema que tenemos nosotros siempre que considerar es respecto a la relación que existe entre la ética, la transparencia y la corrupción. Estos conceptos, ¿no?, que siempre están en nuestras vidas nos sugieren a nosotros tomar alguna postura. ¿Por cuál nos inclinamos? ¿Preferimos llevar una vida transparente o de repente tenemos una posición flexible, una posición, ¿no?, de alguna manera no firme en relación con esta cuestión? Ahora, sabemos que responder a estas preguntas, estas cuestiones son difíciles, ¿no? Ahora, pero para ello requerimos nosotros abordar entonces el estudio de estos temas para efectos, ¿no?, de poder a través de ellas planteárnoslos en nuestra conducta, ¿no?, personal y en nuestro ejercicio profesional. Para esto tenemos nosotros entonces que considerar primero a la ética. ¿Qué es la ética? ¿No? Conforme a la doctrina, ¿no?, está constituida por valores morales que permiten a la persona adoptar decisiones y determinar un comportamiento apropiado. Estos valores deben estar basados en lo que es correcto y lo cual inclusive puede ir más allá de lo que es legal. Es decir, la ética tiene justamente como objeto de estudio las reglas morales y muchas veces estas son sometidas a críticas, es decir, a sus fundamentos, a su racionalidad, a su subjetividad. Entonces, esta es la tarea que nos corresponde hacer en este plano. Con respecto a la ética, ¿no?, la doctrina nos señala que es el remedio para poder combatir la corrupción. Es decir, cuando de modo subjetivo, de modo personal, consciente, ¿no?, así nosotros internalizamos en nuestra conciencia la necesidad de cumplir con las reglas, ¿no?, con los deberes, los principios, ¿no?, que son constitutivos y vigentes necesarios para nuestra sociedad, consideramos que es el remedio, ¿no?, para poder combatir la corrupción. Ahora, para ello, ¿no?, conforme a la doctrina, se sugieren dos vías, ¿no?: utilizar como instrumentos, ¿no?, herramientas en la transparencia y la ética pública. Para ello, ¿no?, debemos tener en cuenta que nos estamos enfrentando a un fenómeno grave, ¿no?, que es llamado la corrupción, que es una manifestación, ¿no?, que afecta mundialmente y que en particular, ¿no?, de modo especial en América Latina es una de las regiones del mundo que, de acuerdo a estimaciones, ¿no?, de entidades internacionales que van midiendo o estimando el grado de cumplimiento, ¿no?, de la normatividad, el grado de eficacia de las instituciones y también de las prácticas, ¿no?, relacionadas con el uso de los recursos públicos, América Latina aparece como uno de las regiones y países en las cuales se encuentran dentro de la escala de puntuación, dentro de las más bajas. Esta situación evidentemente, ¿no?, que tiene varias formas, varias manifestaciones, ¿no? Evidentemente que existe unas prácticas corruptas, ¿no?, abiertas, ¿no?, desembosadas, pero también podemos nosotros considerar que existen una especie de llamada, ¿no?, de práctica invisible, es decir, en la cual con un supuesto apego a la legalidad, sin embargo, a través del criterio de discrecionalidad, ¿no?, que muchas veces muchos sistemas jurídicos, ¿no?, se consideran para los funcionarios, es que se permiten, ¿no?, el incumplimiento de las normas y por tanto la infracción de ellas y a través de ellas con el desmedro de los recursos públicos. Hemos señalado que una de las herramientas, uno de los instrumentos para poder abordar esto es la transparencia.
La transparencia, conforme señala la doctrina, considerada como generar un ambiente de confianza, de seguridad y franqueza entre el gobierno y la sociedad, de tal forma que las responsabilidades, procedimientos y reglas que establecen realicen e informen con claridad y son abiertas a la participación y el escrutinio público. ¿Por qué es necesario fomentar la ley de transparencia? Porque estas permiten, ¿no?, evidentemente, a que los habitantes se relacionen con sus autoridades, ¿no? Es más, permite involucrar a la ciudadanía en el conocimiento de las acciones del aparato estatal que hasta antes de estas leyes, ¿no?, operaba en el más absoluto de los secretos. Recordemos nosotros que la política de transparencia que en nuestro país se han venido impulsando ha sido sobre todo a partir del año 2000, en base a los acuerdos internacionales que el Estado asumió con lo que se refiere, ¿no?, los objetivos del milenio, con lo que se refiere, ¿no?, a la cooperación internacional y a los roles de los organismos multilaterales que exigieron a los Estados miembros que deben implementar, ¿no?, políticas que permitan evidentemente las buenas prácticas dentro de la gestión pública, y dentro de ellas en nuestro país a partir del año 2002 se consideró implementar, ¿no?, la ley de transparencia y también otra ley importante, la ley de lobbies, ¿no?, para poder regular de algún modo la actividad de aquellos operadores que realizan gestiones a nivel del sector público y por lo tanto a través de esas gestiones buscan ellos establecer resultados, ¿no?, convenientes para sus intereses, pero que muchas veces esos intereses no necesariamente tienen concordancia con los intereses, ¿no?, del país o en muchos casos también van en desmedro de intereses de terceros o de la sociedad. ¿Qué permite la existencia de esta ley de transparencia? Permiten lo siguiente, ¿no?, la relación entre administrados y autoridades, ¿no?, por cuando los administrados, ¿no?, conocen perfectamente qué acciones, qué actividades, de qué modo ejercen, ¿no?, sus acciones, ¿no?, la burocracia, la administración y los funcionarios, evidentemente que esto permite generar cierto nivel de confianza. El conocimiento del aparato estatal, porque muchas veces los usuarios desconocen de qué modo, cuáles son los procedimientos, cuáles son los términos, cuáles son los requisitos, ¿no?, y esto resulta a veces muy importante para poder evaluar los llamados costos de externalidad. Y también permite, ¿no?, esta ley de transparencia solicitar la información a la administración dentro de un plazo razonable. En nuestro caso interno, ¿no?, la ley de transparencia permite que ésta sea requerida para ser otorgada en 7 días útiles. Nos preguntamos, ¿existe en el Perú una ley de transparencia? Efectivamente, la contamos con ella. Es la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública, la Ley 27.806. Esta regula el derecho de todas las personas a solicitar información al gobierno, ¿no?, con respecto a todas sus prácticas. ¿Qué se debe hacer, ¿no?, es decir, qué acciones debe tomar la administración para el fin de que sea eficaz este derecho de acceso a la información? Por tanto, la administración debe desarrollar políticas públicas, ¿no?, eficaces, efectivas a favor del ejercicio de este instrumento, de la transparencia. Para ello, ¿no?, evidentemente se sugiere que debe posibilitar la mayor cantidad posible de información al Internet, inclusive sin que nadie se solicite. Debe permitir también el uso de archivos modernos, ¿no?, el cual evidentemente estos permiten la rapidez, ¿no?, de los usuarios para el acceso a los derechos o acciones que quisieran realizar. Y por supuesto que también debe contar con soportes, ¿no?, necesarios que permitan su confiabilidad y su accesibilidad. Pero aquí también nos encontramos con una situación, ¿no?, en la cual yo invitaría, ¿no?, a reflexionar. Los procedimientos y las técnicas, ¿no?, y la tecnología, ¿no?, de información y comunicación a través de las empresas, ¿no?, que brindan estos servicios con los cuales el Estado en los últimos años ha venido implementando, ¿no?, para poder realizar este derecho a la transparencia de la información pública. ¿En qué medida podríamos decir que esta accesibilidad, esta eficacia va siendo posible?
tenemos que a través de la oficina del primer ministro, ¿no? De la PCM, tenemos una oficina que tiene como objetivos justamente al trabajar, para establecer lineamientos, políticas y en los últimos años buscar que nos incorporemos a lo que se llama el sistema ya de globalización, ¿no? Acerca del gobierno electrónico. Es decir, tratar de acercarnos en lo posible a la aplicación de estas, ¿no? de estas herramientas para la mejora del ejercicio de este derecho a la transparencia en la información pública. Acá hay una controversia por cuanto evidentemente existen distintos proveedores, existen diversas ofertas, existen en el mercado distintas posturas y siempre en este punto habrá que evaluar, ¿no? lo que mejor convenga para efectos de la eficacia y también en lo que se refiere a los costos. ¿Qué relación tiene la transparencia con, ¿no? en base al ejercicio con el principio de publicidad? Recordemos nosotros que en todo lo que se refiere a los actos públicos, y sobre todo aquellos que están relacionados, por ejemplo, con el ejercicio de derecho de defensa y a través de la función de la Administración de Justicia, ¿no? Esta prevé como garantía y como principio, evidentemente, la publicidad de los procesos judiciales. Entonces, se señala que existe una obligatoriedad de que todos estos actos, es decir, el ejercicio de derecho de defensa y el debido procedimiento, deben ser públicos. Y para esto implica evidentemente una recta, ¿no? impartición de administración de justicia. A través de ello se busca también, como es a través de actos públicos, ¿no? y de accesibilidad a la ciudadanía, debe servir de mecanismo disuasivo, inhibidor, ¿no? de las prácticas de corrupción, posibilita también la mayor igualdad, ¿no? entre las partes y por supuesto también coayuda, ¿no? para el proceso de mayor rendición de cuentas. Entonces, la publicidad como mecanismo, como principio, ¿no? Evidentemente que se opone al secreto de las actuaciones judiciales, busca darle un grado de transparencia que haga posible el control de los mismos, por quienes son parte o están directamente, ¿no? interesados en sus procesos, o bien por simples ciudadanos, quienes tienen intereses genéricos en la impartición de justicia y en la aplicación, ¿no? también del derecho rural, que ésta no sea arbitraria ni discurra fuera de las causas legales establecidas. Recordemos que en cuanto al ejercicio, ¿no? de la Administración de Justicia como uno de los servicios públicos, ¿no? fundamentales en nuestro país, se encuentra actualmente un proceso de controversia, ¿no? Cuando se hace la encuesta de opinión pública, ¿no? respecto al estándar, ¿no? de grado de eficiencia, eficacia, ¿no? o de accesibilidad, se encuentra la Administración de Justicia lamentablemente todavía en un proceso de postergación, ¿no? en torno a la confianza y al grado de lo que se llama, ¿no? de predecibilidad, ¿no? en torno a la justeza y calidad de los pronunciamientos. Ahora bien, si bien es cierto que a nivel procesal existen excepciones, ¿no? para la aplicación del principio de publicidad en casos especiales que tengan, por ejemplo, que ver con los derechos de menores, que tengan que ver con asuntos de carácter privado, ¿no? especial, que se prevé en materia penal. Entonces ahí se justifica la reserva, ¿no? O también porque en la cual pueden ser asuntos que correspondan al interés, a la seguridad pública del Estado, que también, ¿no? están en el sistema internacional y también en nuestro país esta ley de transparencia también prevé su justificación como excepción. En cuanto a las ventajas, ¿no? para la impartición, ¿no? en justicia, ¿no? debemos decir que esta genera mayor cultura, ¿no? constitucional alrededor de la jurisdicción. Es decir, cuando los actos, ¿no? la calidad de los fallos, ¿no? cuando la ciudadanía, ¿no? puede acceder a ello, permite en ese sentido la mayor confianza. Los elementos de desventaja que también, ¿no? se advierten en estos procesos, ¿no? sobre todo en materia penal, ¿no? se considera que podrían incidir negativamente también en cuanto a la presunción de inocencia, ¿no? o el derecho de juez imparcial. Recordemos nosotros que lamentablemente muchas veces a nivel mediático, de modo especulativo, subjetivo, muchas veces, entre comillas, se sancionan o se califican indebidamente, ¿no? a la situación jurídica de las personas, y eso evidentemente que produce un agravio, ¿no? tanto al principio de inocencia como a la imagen, ¿no? honorabilidad de las personas.
Entonces, pero son riesgos, creemos nosotros, son aspectos, ¿no?, que tenemos que contemplar para sopesar los pros y contras, ¿no?, en torno a este ejercicio. Luego, en cuanto a las causas que originan la violación también de derechos fundamentales, ¿no?, tenemos también nosotros que señalar que en qué medida la excesiva prohibición de los medios de comunicación, ¿no?, que generalmente con frecuencia dejan ver su propio punto de vista, alejándose de la realidad. Y a veces realizan ellos pesquisas, ¿no?, o interrogan testigos sospechosos, ¿no?, en procesos sensibles, ¿no?, o mediáticos, que son llamados mediáticos. Ahora, esto resulta grave porque se trata de personas investigadas, lo cual a uno los hace aún culpables, pero muchas veces el afán de la venta, el afán comercial, ¿no?, hace que prime, ¿no?, de los titulares, ¿no?, hace de que prime por sobre los derechos, ¿no?, personales y los derechos humanos, ¿no? Entonces son aspectos que evidentemente hay que considerar. Finalmente, ya hemos visto la relación de la ética con la transparencia. Ahora vamos a ver cómo se involucra esto, ¿no?, con el fenómeno de la corrupción. Señalamos que de acuerdo a la doctrina no siempre la corrupción significa violación de la legalidad, pues pueden existir actos de corrupción que formalmente cumplen con lo que disponen las normas jurídicas. Pueden ser incluso que sea la propia legalidad la que permite o aliente la corrupción, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, cuando se prevé, ¿no?, cuando como institución política se prevé la inmunidad parlamentaria, ¿no?, o bajo la potestad de discrecionalidad que la administración pública tiene, de acuerdo a las leyes, ¿no?, administrativas de procedimientos, y que muchas veces a partir de ellas se busca justamente ver de qué manera, ¿no?, realizar prácticas indebidas. ¿Qué tipos de manifestaciones, ¿no?, de corrupción son los que se advierten, ¿no?, generalmente en las prácticas, ¿no?, en nuestro sistema? Tenemos el soborno, ¿no?, que consiste en la recompensa regular para influir sobre la conducta de un agente público, práctica muy, digamos, denunciada, ¿no?, y de uso frecuente. Tenemos también la extorsión como amenaza por parte del agente público hacia un particular, si es que este último no realiza el pago contra prestación. También tenemos los llamados arreglos, ¿no?, como el agente público y particular establecen un pacto de beneficio recíproco, ¿no? Tenemos alteraciones de mercado, donde el agente público regula el mercado para favorecer a un particular o a sí mismo y perjudica a un tercero. Tenemos como otra modalidad las malversaciones y fraudes, en cuanto se utilizan recursos públicos para objetivos distintos a los previstos en las normas. Tenemos también bajo la especulación financiera, es decir, se realizan inversiones con fondos públicos, ¿no?, con el objeto de obtener beneficios celulares no contabilizados. Aquí en nuestro país, por ejemplo, recordemos que como en ciertas entidades, por ejemplo, de fondos intangibles, que tienen que ser protegidos, por ejemplo, como en salud, ¿no?, del Seguro Social, sus funcionarios que manejan sus recursos decidieron ellos hacer especulaciones, ¿no?, con sus fondos. Y lo peor, que ni siquiera iban para las cuentas propias de la entidad, sino para cuentas personales. También con la ONP, ¿no? Entonces, situaciones que se han denunciado y que son materia de investigación. Tenemos la parcialidad, que es la discriminación en la forma de decisiones para favorecer, ¿no?, a un determinado agente. Tenemos también como otra modalidad la colusión privada, cuando dos o más empresas se ponen de acuerdo para elevar artificialmente los precios de ciertos productos y controlar la compra de servicios por parte de la administración pública. Y por supuesto el uso de información privilegiada, que se utiliza para tomar decisiones económicas, sociales o políticas con beneficio para un agente en detrimento del interés general. Tenemos entonces en estos aspectos nosotros que considerar, ¿no?, en qué medida nuestro país se encontraría inmerso, ¿no?, actualmente en ejercer políticas públicas que ayuden, ¿no?, a enfrentar a este flagelo de la corrupción. En las publicaciones, ¿no?, que se hacen con respecto a la situación que se encuentra en nuestro país con relación a las malas prácticas o con relación a la eficiencia de la gestión pública, ¿no?, y a la transparencia, estamos de media tabla para abajo. No estamos todavía considerados como, pese a que estamos bien considerados desde el punto de vista económico como en un país en crecimiento, estamos considerados como un país en el cual tenemos una buena calificación crediticia, somos un país atractivo para las inversiones,
pero en lo que se refiere a seguridad jurídica, institucionalidad jurídica, en lo que se refiere a cumplimiento de contratos, ¿no? Y en lo que se refiere a la seguridad jurídica en lo relativo a las instituciones que tienen que ver sobre todo, ¿no? Con las inversiones, ¿no? Llámese administración de justicia, llámese, ¿no? El rol que tienen los diversos órganos, ¿no? Contenciosos. En esos aspectos todavía estamos en una situación, ¿no? En proceso, ¿no? de mejora. Debemos también al respecto señalar que en sistemas comparados, por ejemplo en México, allí con cifras publicadas, ¿no? Hasta el año 2010, ellos señalaban que tenían unos 20 millones de denuncias, ¿no? de diversas formas de delitos, ¿no? Incurridas en su sociedad. Haciendo una estadística ellos de cuánto era el porcentaje de que se judicializaban y finalmente de los que se lograban condenar, se establecía que era menos del 1.5%, ¿no? Del total de ese volumen. Esto evidencia que en un país como México, que está considerado luego del acuerdo con Estados Unidos como un país, digamos, que ha logrado un nivel mayor, ¿no? De crecimiento industrial, económico, ¿no? Y de avance que con respecto a los países de América del Sur. Sin embargo, ¿no? En lo que se refiere a sus sistemas, ¿no? De gestión de administración pública, ¿no? y de lo que se refiere a la ética, transparencia y corrupción, lamentablemente es un país que se encuentra, ¿no? En las escalas bajas, ¿no? Dentro de esta clasificación mundial. ¿Cómo nos encontramos en nuestro país? ¿Cuál es la sensación, la atmósfera, ¿no? que se percibe, ¿no? En torno al grado de cumplimiento, ¿no? En lo que se refiere a los procedimientos, ¿no? Para, por ejemplo, en materia de compras públicas, ¿no? Que son los sectores más sensibles. Recordemos nosotros que en los últimos años había incapacidad por parte del Estado para poder ejecutar las licitaciones de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de sus fines. Tenían que incluso acudirse, ¿no? A organismos internacionales, los cuales evidentemente cobran un porcentaje, ¿no? Respecto al monto, ¿no? Destinado para la adquisición, pero que era un costo que se tenía que asumir por cuanto la burocracia nacional evidenciaba limitaciones o incapacidad, ¿no? Para efectos de poder asumir y ejercer adecuadamente, ¿no? Estas adquisiciones, y sobre todo en vías sensibles vinculadas con educación, con salud, en áreas en las cuales evidentemente hay una agenda social que atender por los compromisos que tiene el Estado con Naciones Unidas con relación con los objetivos de milenio, ¿no? Y también con las últimas reformas que se han planteado con la Ley de Reforma de Modernización del Estado, la gestión pública el año 2002 y también con el acuerdo que tenemos a nivel político del Acuerdo Nacional. Y en ese sentido debemos decir nosotros que estamos en un proceso, ¿no? A través del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, la norma aprobada el año 2005, y que en la fecha se encuentra en implementación a través de la obtención de recursos para que funcione el Centro de Planeamiento Estratégico Nacional, entidad que a la fecha, según su comunicación, ¿no? ha llegado a publicar, ¿no? Digamos, los avances en cuanto a los objetivos, ¿no? de Estado, en cuanto al plan bicentenario, ¿no? Y en la fase de diagnóstico para efectos de contar evidentemente con un instrumento, una herramienta que nos ayude más adelante a digamos, utilizar los fondos públicos, ¿no? Con mayor eficacia, eficiencia y cumplimiento de lo que llama el artículo 17 de la Constitución Política vigente, ¿no? Cumplir con la equidad, cumplir con las necesidades sociales básicas y cumplir con la descentralización, ¿no? En nuestro país. Muy bien.